Muy bien. Tenemos a continuación el funcionamiento de un display de 7 segmentos. En este caso es ánodo común, pero será igualmente válido para un display de 7 segmentos cátodo común. Podemos fijarnos en este caso para la reducción de pines. El display obviamente va a funcionar con sus 7 segmentos, 7 pines a Arduino. Bueno, en el caso que no use el punto decimal. Pero podría yo reducir significativamente el número de pines de 7 a 4. ¿Sí? Usando esto se conoce como decodificador, un 7447. Este es el esquema de conexión del 7447, donde yo mediante código binario en las entradas A, B, C y D puedo mostrar el número decimal que deseo acá. ¿Sí? Vamos a ver una tabla rápidamente sobre los códigos binarios para respectivamente mostrar el número deseado. Por ejemplo, si en este caso va a funcionar el D como el bit más significativo, si el primer bit, y el A como el bit menos significativo. Por ejemplo, si quiero mostrar el número 5, entonces D deberá valer 0, C deberá valer 1, B deberá valer 0 y A deberá valer 1, ¿sí? Entonces el código 0101 mostrará el número 5 en esta simulación, ¿sí? Por ejemplo, decíamos 0, 1, 0, 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, D0, C1, B0, A1 muestra el número 5. Por ejemplo, el código 0111 mostrará el número 7. Verifiquemos si efectivamente el código 0111 corresponde al número 7, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo probar el funcionamiento de un display de 7 segmentos mediante un decodificador. Entonces, yo conectaré estos 4 pines respectivamente a un puerto del Arduino, ¿sí? A 4 pines del Arduino. Para analizar el funcionamiento ya conectado a Arduino, vamos en primer lugar a revisar esta tabla de aquí. Recordemos, aquí están las conversiones o las equivalencias del número que yo deseo mostrar en el display, el código binario, ¿sí? Y yo tengo tres formas de mostrar este código en Arduino, ¿sí? Mediante nuevamente código binario, código decimal o código hexadecimal, ¿sí? Todo va a depender de cómo se nos facilite más. ¿A dónde voy a conectar estos pines? Recordemos que en el esquema que les solicitaba, ¿sí? Estos 4 pines de aquí se deben conectar al puerto, a cualquier puerto de Arduino. En este caso estoy conectando, basándome en el pin out de Arduino, al puerto B. Si el puerto B0, bueno, el puerto B empieza desde el pin 8, que es el bit menos significativo 0, y termina en el B5, el pin 13, ¿sí? Que es el bit más significativo. Son 6 pines de este puerto B. Yo voy a usar únicamente 4, desde el pin B0 al pin B3, es decir, del 8 al 11. Entonces, en el esquema de conexión tengo conectado del 8 al 11. ¿De qué manera? Pero recordemos, B0 es el bit menos significativo o el A. Entonces, ¿dónde está B0 en el pin out? Está en el 8 y respectivamente hasta el pin 11. Es decir, el A del decodificador va a ir al B0, que es el 8, si nos fijamos, el B al 9, el C al 10 y el D al 11. Entonces debe ir en ese orden para que el circuito funcione adecuadamente, ¿sí? Entonces voy a valerme de un código justamente que se muestra aquí. Voy a crearme en este primer lugar, bueno, está creado un vector, al cual he llamado display1, y este vector contiene los códigos que se muestran en esta tabla de aquí. Podemos ver, por ejemplo, los códigos binarios, los códigos decimales y los códigos hexadecimales. Yo tengo cualquier opción, cualquiera de estas opciones para escribir en ese vector que está mostrándose acá. Por ejemplo, el vector en decimal corresponde a las conversiones decimales de 0 al 9 respectivamente, ¿sí? 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Puede funcionarme el mismo vector en binario. ¿Cuál sería el código binario? ¿Cómo se especifica el código binario en Arduino? Con la letra B al inicio, ¿no es cierto? Entonces podría ser B0 hasta el pin 9, que vendría a ser B1001. Aquí respectivamente cada uno de los códigos. ¿Y cómo se especifica un código hexadecimal en Arduino? Con 0x al inicio y luego el número hexadecimal. ¿Sí? 0x0, 0x1, es decir, el número 8 en binario es 1000, en decimal es el 8 y en hexadecimal corresponde también al 8. Pero para especificar o para que Arduino reconozca este código debe estar
iniciándose con 0x. Entonces, acá en Arduino se demuestra cualquiera de las tres formas para escribir este vector de números, ¿sí? Como va a ser salida el puerto B, le declaro a todos los pines como salida, ¿sí? Es decir, con 255 yo estoy indicando que el puerto B es un puerto de salida, o daría exactamente lo mismo especificar en binario. B con 1 se especifica una salida, entonces yo digo que desde B0, recordemos, este es el bit menos significativo, B0, B1, este es B1, este es B2 y B3 son salidas cada uno, ¿sí? Entonces con DDR se declara, recuerden, es equivalente a pin mode, y con port es equivalente a digital write. Entonces con port yo estoy indicando que todo el puerto B va a estar apagado al inicio, ¿sí? Luego en el loop, únicamente si ya tengo el vector establecido, puedo correr cada una de las posiciones del vector con un bucle for. Entonces for, inicializo la variable, la declaro como byte, desde 0 hasta 9. ¿Sí? Recordemos que es un display de un dígito de 0 a 9. Entonces, ¿qué hago? En cada una de las posiciones voy leyendo, es decir, yo digo desde 0, entonces llamo a display en la posición 0, se va a mostrar el número 0. ¿Cuánto tiempo? Un delay de 600, repite, luego va el 1, 2, 3, 4, hasta el número 9. De esta manera, miren, es bastante sencillo, en realidad, correr todos los números de un display, y podremos revisar aquí en la simulación cómo está funcionando. Si ustedes se fijan, y es cíclico, ¿no es cierto? No hemos puesto ninguna otra condición aún. Fijémonos, recordemos, más bien dicho, que en el delay de 600, en estos 600 segundos, en los milisegundos en los cuales está encendido un número en específico, el Arduino no hace absolutamente nada, ¿sí? Entonces aquí estamos justamente hablando del polling de programación, donde el Arduino no podremos hacer absolutamente nada durante esos 600 milisegundos. ¿Cuándo podemos hacer algo? En el cambio de número. Por ejemplo, si está en 0, se está encendiendo el 0 durante 600 milisegundos. Una vez que pasen los 600 milisegundos, cambiará a 1. Entonces, en ese cambio es justamente donde yo podré consultar algo. Si, por ejemplo, si después de eso yo pregunto si no sé, un pulsante conectado al pin 2, por ejemplo, está presionado. Entonces, si está presionado, obviamente hago algo, ¿no es cierto? Entonces, esta línea de código se va a consultar en la transición entre dígitos, ¿sí? Cuando pase de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y respectivamente en el código que corresponde. Esa sería la única manera de tratar de un poco evitar este problema del polling de la programación en este tipo de proyectos. Entonces, esto se ha demostrado cómo funciona el display de 7 segmentos mediante un decodificador.